Buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy se va a realizar la séptima ponencia del Curso Nacional Actualización Enfermedades Prevalentes en el Perú. Y la ponencia tiene por nombre Neumonía, detección rápida y tratamiento efectivo en escenarios clínicos y complejos. El día de hoy el ponente será el doctor Mario Azañero Luján. Él es médico especialista en neumología, trabaja en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Chimbote, es miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, también es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria. Le doy pase al doctor Mario Azañero. Em, Antes de darles el paso, disculpen, les vamos a mandar el link de la asistencia para que lo llenen hasta las 5:20. Ahora sí, doctor, le doy el pase. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Sí pueden oírme? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se le escucha. Bien. Em, a ver, voy a compartir la pantalla. A ver, me confirman si se logra ver la ponencia. Sí, doctor, sí se observa. Sí se observa la ponencia, ¿no? Ujú. Bien. ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, doctor. Bien. No hay problemas con el audio, entonces. Ven las diapositivas, todo en orden, ¿no? Sí, doctor. Bien. Buenas tardes con todos. Agradezco en primer lugar, pues, a Sosemungs por la invitación para poder disertar este tema tan importante, simple y complejo a la vez, que pues realmente es un desafío en el día a día para poder obtener buenas respuestas terapéuticas y sobre todo pues evitar la mortalidad que está asociada a esta patología tan frecuente en los centros hospitalarios. Bien. Entonces, les agradezco y empezamos la ponencia, ¿no? Pues neumonía, detección rápida y tratamiento efectivo en escenarios clínicos complejos, ¿no? Em, Vamos a ver. A ver, no pasa. A ver, y ahora sí. Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés. Empiezo la ponencia con algunos casos clínicos reales que llegaron al hospital y pues que el diagnóstico al inicio fue un desafío y que posteriormente se lograron buenas respuestas terapéuticas en este caso, ¿no? Es importante aclarar, como les había mencionado hace un momento, de que hay que tener em, abordar bastantes conceptos fisiológicos, fisiopatológicos, bastantes conceptos teóricos que ustedes lo van adquiriendo en todo el pregrado y que estos conceptos son fundamentales para poder entender la enfermedad en sí, el daño que ésta origina, el efecto clínico que produce en el paciente y las posibles complicaciones en los centros hospitalarios y en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Es importante aclarar también de que la gran mayoría de estudios clínicos, ensayos, metaanálisis, estudios de cohortes, etcétera, son estudios que se han llevado a cabo en pacientes con respecto a la neumonía, en pacientes que se encuentran hospitalizados y en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Casi no hay estudios realizados en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que se manejan de forma ambulatoria en centros de primer nivel de atención, en la comunidad, centros de salud, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tratar la neumonía desde el punto de vista desde que el paciente ingresa a un centro hospitalario, ¿de acuerdo?
Entonces, les presento el caso uno. Es un paciente varón de 42 años, aparentemente sin comorbilidades, labora en un granero y en un lugar donde pues, se siembra arroz, en Chimbote, en una zona que es Cambio Puente, ¿no? El paciente ingresa por una semana con fiebre persistente, disnea, con funciones vitales y al ingreso de emergencia con una saturación de 91%, con una fracción inspiratoria de oxígeno 21%, presión 90-50, una frecuencia respiratoria alta, taquicárdico con buen sensorio, ¿no? El paciente refiere tos con flema mucopurulenta y dolor torácico. Entonces, en la primera imagen de la izquierda inferior vemos una radiografía de tórax en proyección póstero anterior, en la cual vemos un infiltrado predominantemente derecho alveolar con tendencia a consolidar, y muy aparte vemos otros focos de consolidación y lesiones alveolares de forma difusa en ambos campos pulmonares, pero predominantemente en el pulmón derecho, ¿no? Entonces, cuando se nos presenta un caso de este tipo, generalmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer, no? Lo manejo ambulatoriamente, lo hospitalizo, ingreso a UCI, le pido estudios, le doy antibióticos empíricos. He ahí las preguntas que uno se hace y que pues las tiene que resolver de forma inmediata, ¿no? Para poder evitar complicaciones posteriores, ¿no? Para eso vamos a hablar más adelante de algunas escalas o modelos predictivos que nos van a ayudar a la toma de decisiones. ¿Bien? Entonces, obviamente fue un caso bastante difícil, por así decirlo, porque al inicio todos los estudios que se le realizó al paciente, BK, exámenes para descarte de COVID, influenza, etcétera, salieron negativos, ¿no? Tener en cuenta que es un paciente y o la gran mayoría de pacientes que acuden a un centro hospitalario son pacientes que ya vienen manejados previamente con una cobertura antibiótica empírica, ¿no? Dada en un centro de salud determinado. Entonces son pacientes que ya tienen pues, cierta alteración microbiológica, por así decirlo, ¿no? Y no solo alteración microbiológica, sino también alteración a nivel del microbioma tráqueo bronquial, ¿no? Entonces, se le hizo una broncoscopía a este paciente y el diagnóstico, pues, fue una neumonía por Burkholderia cepacia, ¿no? Un caso bastante anecdótico, recibió cobertura antibiótica y el paciente mejoró con alta hospitalaria, ¿no? El caso 2, paciente varón de 35 años, ingresa por insuficiencia respiratoria severa, con máscara de reservorio, un FIO2 80%, saturando 90%, ¿no? Con una taquipnea. BK de esputo negativo, fiebre persistente y dolor torácico. Dentro de todos los estudios de rutina, obviamente, un paciente de 35 años que debuta con insuficiencia respiratoria y con un resultado de tomografía de este tipo, en el cual se ve que hay que se respeta la periferia del pulmón y sin embargo hay un compromiso tipo vidrio esmerilado, difuso, predominio central, ¿no? Donde se logran ver los vasos, centrales. Este es un caso compatible con una hemorragia alveolar difusa, ¿no? Se le tomó su examen de VIH, salió positivo y su recuento linfocitario CD4 en 4, valor de 4, ¿no? Finalmente, el diagnóstico fue compatible con una hemorragia alveolar difusa por neumonía por citomegalovirus. Inmediatamente, obviamente, es un paciente que por el estado de insuficiencia respiratoria pasó a un sistema de oxigenación, de sistema de aporte de oxígeno suplementario con cánula nasal de alto flujo, con parámetros elevados, el cual respondió favorablemente, además de la asociación de ganciclovir endovenoso, que es el antiviral de elección para estos casos de infección por citomegalovirus, ¿no? Eh, el caso 3, paciente mujer de 25 años, ingresa por fiebre persistente de 7 días de evolución, tos con secreción purulenta, disnea, dolor torácico, exámenes negativos, comorbilidad, diabetes mellitus tipo 1. Inicialmente no respondió a los antibióticos empíricos iniciales y la paciente fue sometida a un procedimiento que se llamó, bueno, que es la broncofibroscopía, ¿no? Tener en cuenta de que en la radiografía de tórax superior izquierda vemos que hay un velamiento en la parte basal derecha que uno tranquilamente lo podría confundir con un derrame pleural, pero no olvidemos que en el derrame pleural generalmente lo que predomina es la curva de Damasó, que es una curva un poco más cóncava, ¿correcto? Y eso es un signo de que existe un derrame pleural. Sin embargo, este tipo de ángulo es totalmente diferente y me orienta más hacia un compromiso de tipo atelectasia. Se le hizo una tomografía de tórax donde se ve una atelectasia del lóbulo medio,
asociado a una consolidación con broncograma aéreo, ¿no? Característico de una neumonía de tipo bacteriana. Al momento de realizarle la broncofibroscopía, se detecta un tapón de moco a nivel de la entrada del lóbulo medio, se le hace un aspirado, lavado, miren cómo mejora de la radiografía inicial a la radiografía posterior, post-broncoscopía y post-cobertura con antibiótico. El resultado fue una neumonía en lóbulo medio con atelectasia del lóbulo medio producida por Staphylococcus aureus, positivo por cultivo, ¿correcto? El caso 4 vemos pues una paciente mujer de 47 años, ingresa por, bueno, emergencia por dificultad respiratoria, de nutrición severa, ¿no? Miren las funciones vitales totalmente inestable. Ten en cuenta que es una paciente postrada crónica y como vemos en la tomografía, se ve que hay una disminución severa de la masa muscular, ¿no? Lo que denominamos nosotros sarcopenia. Entonces, al ser una paciente pues con un trastorno sarcopénico severo, en la tomografía, bueno, al inicio se le hacen los estudios necesarios, obviamente a todos para descarte de tuberculosis, estudios para descarte de COVID, etcétera, todos negativos. Miren, se evidencia pues de que hay una neumonía cavitada, es lo que se denomina, ¿no? Desde el punto de vista radiológico, una neumonía cavitada con infiltrados en vidrio esmerilado de forma difusa, ¿no? Entonces se evidencia la consolidación con el broncograma aéreo, que es lo que lo define, y acá vemos la cavitación, ¿no? Finalmente, el resultado fue positivo a una neumonía por anaerobios por Streptococcus, ¿correcto? Que recibió cobertura antibiótica y evolucionó favorablemente, ¿no? El quinto caso, paciente mujer de 19 años, ingresa a emergencia igual por dificultad respiratoria. Tener en cuenta que la gran mayoría de procesos neumónicos que generalmente se manejan dentro de un hospital es porque ya vienen complicados, ¿no? Entonces, vemos pues que había trastorno del estado de conciencia, hemodinámicamente inestable, con una desaturación bastante severa, ¿no? Para la edad que tiene. Entonces, en la tomografía de tórax, lo que se ve es áreas de consolidación bilateral apical. Como sabemos, la consolidación se define por la presencia de broncograma aéreo dentro de la lesión, ¿no? Y además vemos, pues, que hay un neumotórax, ¿no? Con enfisema subcutáneo y muscular. El diagnóstico fue tuberculosis pulmonar, ¿correcto? Este es otro caso, paciente varón de 56 años, procedente de Europa, con 4 días previos de resfrío común. Recuerdo mucho el primer caso el primer caso que tuvimos al inicio de la pandemia aquí en Nuevo Chimbote. Finalmente el resultado fue positivo para COVID-19, ¿no? En la cual pues el paciente vino con los mismos síntomas clínicos desaturando y en la tomografía se ve pues el vidrio esmerilado de forma difusa, multilobar, ¿correcto? Y esto pues es indicativo de una neumonía por COVID-19. Entonces, les presenté al inicio casos en diferentes escenarios, debido a que cuando nos encontramos frente a un paciente hay que considerar siempre los antecedentes epidemiológicos, la ubicación geográfica, hay que considerar las comorbilidades que presenta el paciente, hay que ver el tratamiento previo que haya recibido el paciente, si recibe algún tratamiento, es decir, es necesario hacer una anamnesis bastante detallada, exhaustiva, una historia clínica completa, sin escaparse pues absolutamente nada, ¿no? Y sin decir, el examen clínico, el examen físico es uno de los abordajes más importantes que se tienen a la mano para la ayuda diagnóstica inmediata, ¿no? Muchas veces el diagnóstico se basa solamente en los hallazgos clínicos que tenemos frente al paciente y no tanto, pues, depender de unos estudios que no son tan sensibles, pueden ser específicos, no son tan sensibles y eso nos puede llevar a errores en la interpretación y toma de decisiones, ¿no? Entonces, obviamente, la definición. Quiero recalcar algo importante de que el tema de la neumonía es un tema bastante amplio, complejo. eh, Vamos a abordar precisamente la neumonía de tipo bacteriana. Existe la neumonía viral, micótica, por parásitos, etcétera, que solo se podrá abordar de repente en otro tema un poco más específico, ¿no? Es importante recalcar también de que la neumonía
es diferente la definición y el tratamiento y el diagnóstico en pacientes que son inmunocompetentes y en pacientes que son inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes inmunodeprimidos, llámese pacientes neutropénicos, granulocitopénicos, pacientes oncológicos, pacientes que toman corticoides, pacientes que tienen HIV, etcétera. Son pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso y por ende, pues, las infecciones pueden ser debidas a otros tipos de patógenos, ¿no? Entonces, incluso las guías clínicas en su gran mayoría, TS, BT, CRS, recomienda ITSA, por ejemplo, son guías clínicas, ojo, son guías clínicas, las cuales son de ayuda al diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que conjeturarlas de alguna forma para poder tomar decisiones, ¿no? Tener en cuenta de que la gran mayoría de guías clínicas precisamente se basan y se enfocan en pacientes que son inmunocompetentes, ¿de acuerdo? Entonces, la definición de neumonía es una definición bastante amplia, ya que, como sabemos, pues corresponde a un proceso inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar y de los espacios alveolares, ¿no? La cual puede ser causada por diferentes patógenos, sea parásito, hongo, virus, bacteria, ¿no? La cual va a generar un daño a nivel parenquimal y alveolar. Además, tener en cuenta de que la neumonía también es una enfermedad aguda, ¿no? En la que generalmente el paciente acude por una opacidad pulmonar nueva, ¿no? Asociada al menos a un signo o síntoma como son fiebre, leucocitosis, leucopenia, trombocitosis, trombocitopenia, etcétera, ¿no? En la que generalmente uno no encuentra una explicación y obviamente, pues, ¿cómo? ¿Alguna pregunta? ¿Yo? Entonces, como les mencionaba, uno pues sospecha altamente de un proceso de tipo neumónico, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es importante tener en cuenta de que la neumonía generalmente es un proceso que se asocia a un estado de infección, ¿ah? Se asocia a un estado de infección. Entonces, la neumonía no solamente puede aparecer en el contexto de un proceso infeccioso, sino también puede aparecer patológicamente en cualquier proceso inflamatorio que va a afectar al parénquima y a los espacios alveolares. Llámese proceso inflamatorio no infeccioso, por ejemplo, a enfermedades, por ejemplo, a la neumonitis intersticial linfoidea, criptogenética, organizativa, neumonía escamativa y etcétera, ¿no? Hablamos de lesiones inflamatorias a nivel parenquimal y alveolar producida por otro tipo de enfermedades no infecciosas. Por eso, cuando yo les menciono que el diagnóstico de neumonía es un diagnóstico que uno requiere la unión de varios factores para poder tomar decisiones en el tratamiento, ¿no? Y como pues mencionan algunos autores, es importante que la neumonía se defina en contextos clínicos, patológicos, radiológicos o microbiológicos o con la combinación de los cuatro de ellos, ¿no? Como sabemos, el gol estándar para diagnóstico de una neumonía, pues, es la radiología donde se evidencia un infiltrado parenquimal nuevo, ¿no? Sin embargo, no todo infiltrado parenquimal nuevo puede deberse a una neumonía, puede aparecer en otros contextos clínicos, ¿no? O patológicos, ¿bien? Entonces, no olvidar pues que las pautas existentes generalmente actualmente están basadas en estándares antiguos. Sin embargo, esos estándares antiguos hoy en día siguen siendo válidos, ¿no? Y son por lo cuales pues se utilizan las diferentes guías clínicas actualmente, ¿no? Entonces, dentro de la definición de una neumonía, obviamente, existen otras definiciones importantes a tomar en cuenta, como son la neumonía de lenta resolución, la neumonía progresiva, la neumonía que no responde. Es decir, se refieren a definiciones un poco más clínicas, intrahospitalarias, en las cuales tenemos que ver, por ejemplo, si existe imagen radiológica menor del 50% en 2 semanas, si de repente a las 24 horas no hay respuesta clínica satisfactoria, o deterioro clínico en menos de 24 horas, o no mejoría radiológica en un determinado periodo de tiempo. Son definiciones a tener en cuenta durante la evolución del paciente en el estado hospitalario. ¿De acuerdo? Entonces, como yo ya les había mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta los cuatro factores para poder asociar la definición de una neumonía, que son el factor patológico, clínico, radiológico y el microbiológico, ¿no?
Como sabemos, el criterio patológico debería ser el gol estándar, pero... Doctor, disculpe, su Hola, bueno, sí, disculpe, disculpe. ¿me están escuchando? Sí, 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 disculpe. Ya, entonces, como les mencionaba hace un momento, la patología debería ser el estándar de oro. Sin embargo, no le vamos a hacer biopsia a todos los pacientes, ¿no? Recordar que en la era preantibiótica la neumonía pues se categorizaba en cuatro fases: consolidativa, hepatización, roja, gris, fase resolutiva, etcétera, ¿no? Pero es un concepto que básicamente es puramente teórico, ya que hoy en día nosotros asociamos el uso de antibióticos de forma empírica y de forma inmediata, ¿no? En la parte clínica también es importante determinar que pues, son pacientes en los cuales fisiopatológicamente existe una alteración de la relación metilo-perfusión, lo cual conlleva un estado de hipoxemia y por ende esto conlleva pues, a un estado de insuficiencia respiratoria, ¿no? Que se tiene que manejar con los diferentes parámetros oxigenatorios que tenemos en los centros hospitalarios, ¿no? No olvidar que pues, dentro del patrón radiológico, el factor radiológico que fue, es y sigue considerado el patrón de oro para el diagnóstico de la neumonía de tipo bacteriana, tener en cuenta de que hay bastante, hoy en día bastantes estudios comparativos en el cual pues se ha encontrado que la radiografía de tórax hoy en día tiene una sensibilidad bastante baja, hablamos de un promedio entre 30 y 40% de sensibilidad, versus una tomografía que tiene pues una sensibilidad un poco mayor, dependiendo de, el interobservador, ¿correcto? O sea, la lectura dada por cada persona puede variar también en diferentes contextos clínicos, ¿no? Bien, entonces dentro de los agentes etiológicos que hay que tener en cuenta, y es importante conocerlos, sabemos de que existen agentes que son comunes y que pues pueden producir neumonía de tipo bacteriana y que generalmente no requiere la hospitalización, como son el micoplasma, el neumococo, la clamidófila, el hemófilus, los virus, ¿no? Los agentes que más están asociados con neumonía que sí requiere hospitalización, a la cabeza, como sabemos, está el neumococo, micoplasma, clamidófila, hemófilus, S. aureus, ¿no? Los bacilos entéricos gram negativos, anaerobios, tipo Peptostreptococcus, Fusobacterium, etcétera, ¿no? Y los diferentes virus respiratorios que están asociados a la producción de neumonía también, ¿no? Y las causas más comunes de pues, bacterias que se asocian a la producción de neumonía y que requiere a veces una internación en la unidad de cuidados intensivos. Ya hablamos de especies de bacterias un poco más peligrosas, como son el neumococo, los bacilos gram negativos, Staphylococcus aureus, Legionella, Mycoplasma, etcétera, ¿no? No, ya, bien. La pseudomona también está inmiscuida ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Hay que considerar un punto importante también, es que el paciente que va a llegar a un centro hospitalario generalmente es un paciente que puede tener el parénquima pulmonar normal, así como también llegan pacientes que tienen el parénquima pulmonar totalmente alterado, ¿no? Es decir, pacientes que llegan con bronquiectasia, pacientes que llegan con enfermedad fibrótica, con enfermedad intersticial, con alguna neumopatía inflamatoria, asociado de repente a alguna enfermedad autoinmune, y son pacientes que a veces llegan exacerbados por la misma enfermedad, ¿no? Una bronquiectasia, una EPIT o enfermedad fibrótica exacerbada, ¿correcto? Una tromboembolia de pulmón, por ejemplo, ¿no? Donde vemos el signo de la joroba de Hampton, el signo de Westermarck, etcétera. Hablamos de signos que nos podrían confundir con una neumonía bacteriana de inicio agudo con aparición de lesión parenquimal de inicio agudo desde el punto de vista radiológico, ¿no? Por eso les mencionaba la importancia de poder hacer una buena historia clínica en los diferentes grupos de pacientes que llegan al centro hospitalario, ¿no? Bien, vamos a ver. Entonces, esta es una cohorte bastante extensa, involucró más de 2.000 pacientes de 220 más de 200 centros hospitalarios en 54 países, ¿no? En el cual miren de todos los pacientes que ingresaron por neumonía adquirida en la comunidad basados en criterios clínicos y radiológicos, se aisló el estreptococo neumonía como el agente más frecuente, ¿no? En 8.2% de toda la cohorte.
Tener en cuenta que del 100%, pues el 35,3 se pudo lograr identificar el agente etiológico causante de la neumonía, ¿no? Es por eso que se pueden aislar diferentes tipos de agentes etiológicos y por eso que las guías clínicas hoy en día pues recomiendan el inicio empírico de antibiótico teniendo en cuenta los antecedentes clínicos, comorbilidades de los pacientes a los cuales se va a iniciar el tratamiento, ¿no? Bueno, como sabemos, la neumonía es una de las enfermedades infecciosas de vías respiratorias bajas más frecuentes que se pueden encontrar, ¿de acuerdo? Y pues obviamente tener en cuenta que el 40% de los pacientes que tienen neumonía van a ir a una hospitalización y el 5% de ellos van a requerir ingreso a UCI, ¿no? Generalmente se ha visto de que en el transcurso del tiempo los cuadros, la mortalidad asociada a neumonía ha ido disminuyendo en el transcurso del tiempo debido a un diagnóstico más oportuno, un manejo más oportuno, ¿correcto? Y que obviamente existen ciertos factores que se asocian a mayor riesgo de mortalidad como son, por ejemplo, pacientes que tienen Llevar neumonía. a alguien en específico. Hola, bien. Pacientes que tienen neumonía y que generalmente se asocian a otros factores que podrían empeorar el desenlace clínico, ¿no? Como son pues la exposición a diferentes contaminantes que podrían propiciar más el proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Hay estudios también hechos pues en virus. Sabemos que durante la pandemia el COVID-19 fue, no el virus del SARS-CoV-2, fue el que produjo la mayor tasa de neumonía viral en el mundo, lo cual conllevó una determinada mortalidad, ¿no? Entonces, este estudio bastante interesante, ¿no? En la cual comparó y determinó pues, que la infección por SARS-CoV-2 e influenza tipo A se asoció a mayor eh, mortalidad en pacientes que fueron ingresados a una unidad hospitalaria, ¿no? Y considerar de que también el metanemovirus y el virus sincicial respiratorio estuvo dentro del segundo grupo con mayor tasa de mortalidad, ¿no? En esta cohorte de pacientes. Bien, vamos a entrar a la etapa del diagnóstico. En la etapa del diagnóstico, dentro del punto microbiológico, sabemos de que es importante cuando un paciente llega a una unidad hospitalaria, es importante, muy aparte de la unidad clínica, tratar de obtener una muestra, ojo, y las guías lo recomiendan y los estudios lo recomiendan, que la rentabilidad diagnóstica de un gram o cultivo de esputo tiene baja rentabilidad, ¿no? Miren, de una cohorte bastante extensa de más de 2.000 pacientes, se determinó el agente etiológico en 35% de ellos. Entonces, ¿eso qué significa? Que a todos los pacientes les voy a pedir cultivo de esputo al momento de ingresar. No necesariamente, no necesariamente a todos, pero hay que considerar de que hay un cierto grupo de pacientes que sí necesitarían de un cultivo antes al menos de iniciar una cobertura antibiótica, ¿no? Estamos hablando de pacientes, por ejemplo, que tienen algunas comorbilidades, algún grado de inmunocompromiso en sus sistemas, pacientes que, por ejemplo, han tenido antecedentes previos de neumonías o aislamiento de agentes etiológicos peligrosos, con sospechas clínicas, con daño con hemopatía estructural a nivel pulmonar, háblese de enfermedad intersticial y o bronquiectasia, ¿no? Entonces, es importante, pues, poder tomar una muestra de cultivo en este grupo de pacientes, que son pacientes que, por la misma condición, son pacientes, y ojo, estoy hablando de pacientes que van a ser ingresados a una unidad hospitalaria. No estoy hablando de pacientes ambulatorios. Los pacientes ambulatorios no está recomendado de forma rutinaria el uso de cultivos, tinción de Gram, para poder aislar el agente etiológico, ¿de acuerdo? No estoy hablando de eso. ¿Cuánto tiempo tarda un cultivo en nuestro medio? Aproximadamente 2, 3, 4 días, ¿no? No voy a esperar ese tiempo para el inicio de la cobertura antibiótica, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, existen diferentes tipos de agentes etiológicos que pueden producir neumonía, ya lo había mencionado anteriormente, bacterias típicas, ¿no? Tenemos Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, ¿no? Algunos bacilos gram negativos, ¿no? Bacterias menos comunes como son la Coxiella, Clamidia, Clomidófila, Legionella. Ya había mencionado incluso al inicio, en el primer caso clínico, un paciente que se aisló, pues, Burkholderia cepacia, ¿no? Bien. Dentro del cultivo, obviamente, ya había mencionado esto. Hay tres puntos importantes a considerar
en un paciente que tiene alto riesgo de tener una infección por microorganismo potencialmente patógeno, es decir, tiene la capacidad de generar daño severo a nivel pulmonar. Hablamos de pacientes que hayan recibido terapia antibiótica empírica previamente, los 3 últimos meses previos, pacientes que tienen aislamiento previo de un microorganismo potencialmente patógeno, sea Staphylococcus aureus, metitrino resistente o Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y que además esté asociado con neumonía. Y paciente que haya estado hospitalizado y que haya recibido terapia antimicrobiana los 3 meses previos, como ya había mencionado, ¿no? Pacientes hospitalizados con criterios de severidad está indicado el uso de estos tipos de estudio, ¿no? A tener en cuenta que es importante categorizar a los pacientes basados en algunos criterios que van a definir la severidad, ¿no? Es decir, pacientes con shock séptico, pacientes con insuficiencia respiratoria, ya de todas maneras son pacientes que tienen que ser ingresados al hospital y que por ende pues hay que agotar los recursos para hallar el agente que puede estar involucrado en este caso, ¿no? Ahora es importante saber de que existen ciertos criterios para una buena toma de cultivo, que obviamente va a requerir una buena muestra que sea identificable, ¿no? Hay que saber de que para Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, que son los gérmenes que más frecuentemente tenemos en nuestro medio, por ejemplo, son muy lábiles a los medios de cultivo, al ambiente, y por ende hay que tener bastante cuidado al momento de transportar y procesar la muestra, ¿no? Es por eso que muchos cultivos pueden salir negativos o de repente puede salir flora microbiana normal o que forman parte del microbioma normal, ¿no? Del aparato respiratorio, y pueden salir también ahí positivos y nos indican hacia un agente etiológico erróneo y por ende un mal tratamiento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una buena muestra. Hacia la izquierda vemos la cantidad de células polimorfonucleares y a la derecha vemos predominantemente más células epiteliales que polimorfonucleares, ¿no? Lo cual la de la derecha sería una mala muestra y la de la izquierda pues una muestra válida para poder lecturar, ¿no? Ahora hay signos patognomónicos o patrones patognomónicos en la tinción GRAN que nos van a ayudar pues a un buen diagnóstico, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que vemos pues son cocos gram positivos o diplococos en forma de lanceta, ¿no? El Haemophilus influenza, Moraxella, Staphylococcus aureus, ¿no? La neumonía aspirativa por anaerobios, etcétera. Entonces ahí nosotros podemos identificar, se podría identificar rápidamente el agente patógeno y eso pues podría llevar a la toma de decisiones para inicio de antibiótico de forma inmediata. ¿Bien? Con respecto al hemocultivo y cultivo del líquido pleural, hay que considerar de que en el contexto de un paciente con neumonía bacteriana, hasta el 40% de ellos puede tener una complicación secundaria que es el derrame paraneumónico, ¿no? De haber un derrame paraneumónico, sí se tiene que hacer una toracocentesis diagnóstico bajo guía ecográfica para hacer un cultivo y obtener una buena muestra para una rentabilidad diagnóstica adecuada, y no solamente eso, sino que tener en cuenta de que muchos derrames pleurales evolucionan hacia un empiema, y el empiema de todas formas sí necesita un drenaje total para evitar complicaciones sépticas posteriores, ¿no? Entonces, el hemocultivo y el cultivo de líquido no se indica en todo paciente, hay que hacerlo en pacientes con ciertos criterios de severidad, ¿de acuerdo? Y pues hay que saber de que hay algunos estudios, algunas cohortes no tan grandes, sin embargo, determinaron que el resultado de los hemocultivos en pacientes que son ingresados, por ejemplo, a una unidad de cuidados intensivos, en pacientes que están hospitalizados, obviamente, pues es muy baja, ¿no? O sea, el rendimiento para el diagnóstico es baja, estuvieron asociados a tasas moderadamente altas de contaminación, ¿no? De acuerdo, por lo que de manera rutinaria no se recomienda el uso de hemocultivo a menos que se individualice a qué paciente se tiene que hacer el uso de los hemocultivos, ¿no? Un concepto bastante clásico también es el uso de la neumonía típica versus atípica, de saber que la neumonía típica pues tiene generalmente un inicio un poco más agudo, ¿no? Dolor torácico pleurítico, generalmente los agentes más frecuentemente asociados son el neumococo, el Haemophilus influenza, la Klebsiella pneumoniae, ¿no? Las neumonías atípicas generalmente se consideran dentro del contexto de bacterias atípicas que pueden ser zoonóticas y no zoonóticas,
Tenemos en mayor frecuencia Mycoplasma pneumoniae, la enfermedad de los legionarios, la clamidófila, la tularemia, que es producida por Francisella tularensis, la citacosis, que produce la fiebre Q. Entonces, lo que caracteriza justamente a las neumonías atípicas es que tienen un compromiso mucho más sistémico, ¿no? O sea, nosotros vemos de que hay otros signos clínicos que nos pueden orientar hacia la sospecha de estos agentes patógenos. Y generalmente se caracteriza por ser monomicrobiana, o sea, no es polimicrobiana, ¿de acuerdo? Existen otros métodos diagnósticos como son la detección del antígeno. Eh, Hay algunos estudios que avalan el uso, por ejemplo, de los antígenos polisacáridos, de Streptococcus pneumoniae y o Legionella pneumófila en orina, pero eso está determinado en cierto grupo de pacientes basados en los antecedentes epidemiológicos y clínicos de estos pacientes, ¿no? O sea, no se le pide a todo paciente tener en cuenta que el costo, tener en cuenta el tiempo, ¿de acuerdo? Em, Obviamente las pruebas de hisopado y pues utilizar el método de inmunofluorescencia indirecta es pues una prueba bastante rentable para pacientes en descartar pues las diferentes neumonías virales, ¿no? Para los diferentes patógenos, ¿no? Existen bastantes plataformas moleculares también que me permiten detectar los genes que podrían estar involucrados en algunos gérmenes o algunas bacterias, ¿no? Con perfil de resistencia alta en determinado grupo de pacientes, obviamente, ¿no? Existen otros métodos diagnósticos como son la secuencia metagenómica, el famoso NGS, ¿no? Es un estudio bastante novedoso. Nosotros lo utilizamos bastante para el cáncer, pero hoy en día aún falta validez, falta evidencia científica, faltan algunos ensayos clínicos para determinar realmente la sensibilidad de estas pruebas para los agentes bacterianos, ¿no? Aunque ya por ahí hay algunos trabajos que mencionan una buena rentabilidad diagnóstica, ¿no? Bien, sin embargo, aún faltan más estudios, ¿no? Dentro de los estudios laboratoriales diferentes que se tienen que pedir para los pacientes con neumonía, obviamente hay que tener en cuenta em, los análisis de rutina que se solicitan, como son su hemograma completo, hay que ver pues estudios de perfil hepático en algunos pacientes, examen de orina, etcétera, ¿no? Un análisis de gases arteriales que nos permiten valorar para las diferentes escalas y modelos predictivos que tenemos para poder determinar la decisión terapéutica que se tiene que hacer con el paciente, ¿no? Mucho se habla de la procalcitonina, de la proteína C reactiva y volumen de sedimentación glomerular, que obviamente son parámetros que se van a encontrar elevados en pacientes con neumonía bacteriana, ¿no? Pero ya veremos más adelante qué sucede, ¿no? Eh, Bien, vamos a ver. Hay estudios que se han hecho en pacientes en unidad de cuidados intensivos. Tenemos el ensayo PRORATA, un ensayo bastante interesante donde incluyeron a más de 600 pacientes, en la cual pues se pudo comparar la terapia antibiótica estándar versus guiada por procalcitonina, ¿no? Tomando como referencia puntos de corte de procalcitonina para cortar el tiempo de tratamiento antibiótico y por ende pues disminuir la estancia hospitalaria en estas unidades, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que se pudo determinar en este estudio? Pues que no hubo efecto adverso sobre los resultados de mortalidad o duración de la estancia hospitalaria. No hay otros estudios más donde pues realmente se pudo determinar que el uso de procalcitonina de alguna forma en determinado grupo de pacientes, no necesariamente con neumonía bacteriana, sino con otros procesos infecciosos como pielonefritis, meningitis, etcétera, el grupo de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad era poco, ¿correcto? Pero o de poca muestra, por así decirlo, se pudo determinar pues que este, generalmente el uso de la procalcitonina pudo determinar pues que hubo una reducción en los eventos adversos asociados a infección, mortalidad y costos de hospitalización, ¿no? Sin embargo, existe mucha más evidencia al respecto y finalmente las guías clínicas también son bastante fuertes en este punto, en lo cual no se debe usar de forma rutinaria ni la proteína C reactiva, ni la BCG, ni la procalcitonina
para la toma de decisiones en pacientes que son ingresados a una unidad hospitalaria por una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? ¿De acuerdo? Muy aparte que a considerar el costo de estas pruebas, podría ser bastante abrumador en algunos grupos familiares, ¿no? La neumonía viral hoy en día ya no se debe considerar una neumonía típica, son consideradas dentro del grupo de las neumonías virales y por ende requiere de una revisión mucho más extensa para poder pues ver cuáles son los patrones radiológicos, los criterios clínicos, los métodos diagnósticos que se utilizan para las neumonías virales. Recordar que la gran mayoría de infecciones neumónicas que tenemos hoy en día son de tipo viral, ¿correcto? Y las bacterianas han quedado pues relegadas. Bien, entonces tenemos una amplia, extensa variedad de virus que están asociados a la producción de neumonía viral. En su gran mayoría tenemos influenza tipo A y tenemos pues obviamente el SARS-CoV-2. Bien. También, como les mencioné, tenemos la neumonía micótica. No voy a hacer mucho hincapié en este punto, ya que implica una ponencia un poco más extensa también, y generalmente esto va más enfocado a pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso, la ubicación geográfica, etcétera, ¿no? Y así como también los parásitos, ¿bien? Entonces, dentro de los métodos diagnósticos que se tienen y que yo ya he mencionado hace un momento para los diferentes agentes bacterianos que se pueden asociar, tienen una determinada sensibilidad y especificidad, pero yo no le voy a pedir todo esto a un paciente, ¿no? Por eso es importante la sospecha clínica y la buena anamnesis para poder aproximarme a cuál es el agente que podría estar involucrado en el proceso neumónico que lo tiene, ¿no? Y es por eso que yo no voy a esperar tampoco 3, 4 días para el inicio de un antibiótico. Tengo que ser empírico muchas veces según lo que recomiendan los estudios y las guías clínicas, ¿no? Em, bien, con respecto al tratamiento. Para el tratamiento, obviamente, es importante tener en cuenta los puntos que yo he mencionado hace un momento. Es importante determinar de que existen varios scores o escalas predictivas, PCI, FINE, Curve 65, ATS, SmartCops, CAP, etcétera. Son varios modelos predictivos para la toma de decisiones en los cuales se involucran varios parámetros que nos van a ayudar a determinar si es un paciente que puede ser manejado de forma ambulatoria, hospitalizado, puede ir a UCI con soporte hemodinámico, con soporte ventilatorio. Sin embargo, es importante saber también de que hay varios estudios que han ajustado estos valores, tomando en cuenta ensayos con resultados de áreas bajo la curva en la cual han determinado que los puntajes, por ejemplo, para considerar un paciente con alta mortalidad y neumonía severa, por ejemplo, un PCI más de 90, un CUR más de 3, se puede ajustar a valores como un PCI 85, un CURB 2, etcétera, ¿no? Con algunos parámetros que tenemos aquí. Y no solamente eso, sino también nos determina pues la mortalidad asociada en este grupo de pacientes. Tener en cuenta de que son solamente modelos predictivos, es decir, son modelos que nos ayudan a tomar decisiones, pero esto sumado al juicio clínico, es decir, el juicio que tenemos cada uno de nosotros para la toma de decisiones, ¿no? Puede llegar un paciente de repente con una neumonía CURB 65 de un punto, pero mi juicio clínico me dice de que es un paciente que se va a complicar en horas. Lo que puedo hacer y tengo todo el derecho es de hospitalizarlo, ¿no? Cuando encuentro otras variables que no están incluidas en estas escalas de predicción, ¿de acuerdo? Entonces, ya había mencionado de que hay bastantes, bueno, los scores, que son modelos predictivos, pues obviamente se pueden ajustar los puntos de corte para ser un poco más precisos, ¿no? En los puntos de gravedad y poder tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Se ha visto que el PCI, el CUR 65, se puede ajustar a este puntaje, como ya había mencionado anteriormente, ¿no? Em, Tomando en cuenta esto, accedemos al tratamiento antibiótico. Hay estudios, ensayos clínicos, estudios de cohortes que pues son bastante precisos en lo que respecta al inicio de la cobertura antibiótica, ¿no? Es importante iniciar un tratamiento antibiótico de tipo empírico en este grupo de pacientes. Como vuelvo a recalcar siempre, tengan bastante sospecha clínica, es importante
¿Qué pasa si llega de repente una paciente mujer de 60 años que tiene lupus y de pronto veo en la radiografía de que tiene radiopacidades difusas que son congruentes con una neumonitis intersticial aguda, ¿no? O una neumonitis intersticial descamativa? Le doy cobertura antibiótica, pero no responde y fallece, y al final era una EPIT exacerbada de repente por lupus, y la paciente requería del uso de pulsos de inmunosupresores que le pudo haber salvado la vida, ¿no? Es por eso que es importante no solamente el criterio clínico, sino también es importante el criterio radiológico, es importante el criterio laboratorial, es importante el criterio patológico, ¿no? Para la toma de decisiones terapéuticas, ¿no? También, por ejemplo, que llegue un paciente de repente de 50 años, que de pronto llega con una radiopacidad nueva, en insuficiencia respiratoria y termina siendo una embolia pulmonar, con un infarto pulmonar. Se le dio cobertura antibiótica, no mejoró y falleció, cuando realmente requería el uso de fibrinolisis, trombolíticos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante el contexto clínico, es importante examinar, evaluar bien a su paciente y determinar realmente a quiénes yo le voy a iniciar cobertura antibiótica. ¿Bien? Entonces ahí tenemos los diferentes grupos antibióticos para los diferentes grupos de patógenos que pueden existir. Bien, este es un ensayo bastante interesante, aleatorizado. Es un estudio publicado en New England, por ejemplo, es un estudio de no inferioridad, en el cual básicamente se comparó a se hizo tres grupos de estrategias. Un grupo usaron betalactámicos, otro grupo utilizaron la asociación de betalactámicos con macrólidos y otro grupo la asociación de fluorquinolonas solas, ¿no? Finalmente se demostró de que no existe inferioridad entre los tres grupos, incluso los pacientes que utilizaron betalactámicos se comparó con los otros dos grupos, betalactámicos solos, y se determinó pues de que la efectividad del tratamiento antibiótico fue similar en los tres grupos, ¿no? Por lo tanto fue un estudio de no inferioridad bastante aceptable, ¿no? Es por eso que las guías clínicas hoy en día pues recomiendan tratar empíricamente a los pacientes con alta sospecha clínica de neumonía, ¿de acuerdo? Y dentro de los antibióticos que tenemos de elección, obviamente, pues está la ceftriaxona, podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Tranquilamente podemos utilizar también una fluorquinolone, ¿no? Los otros grupos antibióticos ya están dirigidos precisamente para pacientes que tienen otros tipos de bacterias, ¿de acuerdo? Con respecto a la duración del tratamiento antibiótico, las guías clínicas lo mencionan, hay estudios que mencionan, han hecho estudios comparativos, en el cual finalmente se toma como punto de corte 5 a 7 días, 5 días precisamente, para el manejo de tratamiento antibiótico, ¿no? A considerar de que existen criterios clínicos, criterios bastante aceptados en ATS, que nos van a ayudar, por ejemplo, a determinar cuándo yo puedo dejar de dar un antibiótico o cuándo rotar un antibiótico de vía endovenosa a vía oral, y poder valorar el alta hospitalaria de los pacientes, ¿no? Son criterios que se tienen que considerar siempre. Bien. Obviamente existe un sobrediagnóstico de neumonía, existe un infradiagnóstico de neumonía, y para los casos de sobrediagnóstico de neumonía, en muchos pacientes, como vemos en el día a día, se puede determinar de que el exceso de antibióticos en los grupos de pacientes que no requieren realmente el uso de antibiótico, pues podría llevar a una alteración del microbioma en general y producir obviamente eventos adversos tóxicos asociados al uso de antibióticos y obviamente a la propagación y aparición de cepas de bacterias que son resistentes a los antibióticos, ¿no? Entonces hay bastante evidencia al respecto con los diferentes, pues, los diferentes daños que se pueden producir por el uso de antibióticos, sobre uso de antibióticos en pacientes que realmente no lo necesitan. Bien. Otro punto bastante cuestionable es con respecto al uso de corticoides en la neumonía, ¿no? Realmente, pues se ve, ¿no? Se ha visto incluso durante la pandemia por COVID, pacientes que utilizaban corticoides endovenoso, pacientes que recibían corticoides por vía inhalatoria, budesonida, fluticasona, beclometasona, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay bastante evidencia al respecto, en el cual hay que considerar de que cada uno de los estudios que uno va a leer tiene que tener en cuenta las limitaciones de cada estudio, ¿no? Falta de heterogeneidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que mencionaban que se podría
beneficiar en aquellos pacientes asociados a shock séptico y síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Ahora, el uso de corticoides por vía inhalada, pues, se asoció a peor pronóstico y mayor mortalidad en los pacientes con neumonía, ¿de acuerdo? Fluticasona es el inhalador con mayor riesgo de neumonía y pues la ciclesonida y budesonida se asoció con mayor riesgo de infecciones micobacterianas, ¿de acuerdo? Hay algunos metaanálisis, algunas revisiones sistemáticas, donde pues se pudo determinar de que la hidrocortisona fue uno de los corticoides que se asoció con mayor disminución de necesidad de uso de ventilación mecánico y evolución hacia un ARS, estado de shock, y pues acortaba el tiempo de estadía en UCI. Tener en cuenta de que dentro de las limitaciones no se incluyeron a poblaciones que realmente deberían haber estado incluidas aquí, por ejemplo, bastante heterogeneidad en los criterios de inclusión y exclusión que utilizó, así que en general de manera rutinaria y por evidencia no se recomienda el uso de corticoides en pacientes con neumonía, ¿no? Sí se podría decidir el uso de corticoides, tal vez en algún grupo de pacientes que tienen otros compromisos más asociados, como son estados de shock, ventilación mecánica, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ponencia. Eh, ha sido bastante conciso. Si es que tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, pues me la hacen saber. Bueno, chicos, ahorita es momento para resolver las dudas, preguntas que tengan al ponente. Si desean, pueden prender su micrófono o también lo pueden poner en el chat de Zoom y yo lo leeré. Ok, aquí hay una pregunta, doctor. Dice, buenas tardes, doctor. Si bien es cierto, la hipoalbuminemia es considerado uno de los criterios menores para NAC grave, ¿puede considerarse como factor predictor de mortalidad? Sí, claro que sí. Recordemos que que la albúmina es un transportador efectivo de los diferentes antibióticos para que puedan ejercer su efecto terapéutico. Si tenemos pacientes hipoalbuminémicos, obviamente el transporte de antibióticos no va a ser lo suficientemente alto como para ejercer el efecto, ¿no? Y por ende, pues está asociado a mayor mortalidad, ¿no? Hay evidencia al respecto, hay estudios, hay bastantes cohortes grandes que ya han determinado con precisión ese valor, ¿no? Así que sí, por supuesto que sí. El estado de nutrición, la sarcopenia también se asocia a peor pronóstico en este grupo de pacientes, ¿no? Hemos tenido pacientes que, por ejemplo, con desnutrición severa, como el caso que les presenté de la paciente con una neumonía por Peptostreptococcus, ¿no? Es importante, pues, el criterio radiológico, clínico y tratar de aislar lo más rápido posible en estos pacientes del agente etiológico para poder darle un tratamiento efectivo, ¿no? Un punto importante a recalcar, por ejemplo, es que si bien es cierto, las guías clínicas recomiendan de manera empírica la utilización de antibióticos, por ejemplo, tipo ceftriaxona, amoxicilina, se ve que en muchos centros hospitalarios utilizan la clindamicina, ¿no? Que generalmente va más para procesos anaeróbicos. Sin embargo, hay bastantes estudios al respecto en el cual no recomiendan de forma rutinaria el uso de clindamicina asociado a betalactámicos para manejo de las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Así que de manera rutinaria cuidado, tener en cuenta de que no se debe utilizar clindamicina de forma rutinaria a menos que yo sospeche en otros patógenos, ¿no? Además, tener en cuenta de que el antibiótico, el uso irracional de antibióticos podría llevar a la proliferación de clostridioides
hoy en día se llaman clostridioides, ya no es Clostridium como antes, correcto, sobre todo el Clostridium difficile, que es el patógeno que más se asocia a la producción de procesos gastrointestinales asociados al uso irracional de antibióticos, ¿no? Bien. Bien, entonces, siendo esa la única pregunta que tienen los asistentes, entonces le agradezco mucho, doctor, por su ponencia tan interesante y no sé si quisiera tal vez dar unas últimas palabras de despedida para los asistentes. Claro, lean bastante, estudien. Es importante siempre también observar las guías clínicas, no todo lo que es una guía clínica tiene que ser de alguna forma tomarlo al pie de la letra para poder utilizarlo en el paciente. Lean otros artículos, otro nivel de evidencia para poder abordar a su paciente, ¿no? Y como siempre menciono, la evaluación clínica, radiológica, patológica, laboratorial, siempre nos va a ayudar a tomar decisiones en el manejo de un paciente, ¿no? Tener en cuenta las comorbilidades y los antecedentes previos para poder tomar decisiones con respecto al antibiótico. Y si el paciente cumple criterios eh, como les he mencionado en la segunda o tercera diapositiva, como son, por ejemplo, una neumonía de lenta resolución, una neumonía que no responde, una neumonía progresiva. Es decir, son pacientes que a pesar del uso de la cobertura antibiótica, yo no veo una mejoría clínica, progresa mal, el patrón radiológico sigue siendo persistente a pesar de la cobertura antibiótica. Yo tengo que pensar en otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Siempre tengan en cuenta las diferentes hipótesis diagnósticas, las diferentes patologías que pueden suceder cuando están con el paciente, ¿no? Y eso puede ayudar a reducir la mortalidad en cada grupo de pacientes, ¿no? Ya he tomado como ejemplo neumonías, por ejemplo, este, mm, que realmente no eran neumonías, ¿no? Sino eran infartos pulmonares, de repente tumores, de repente por ahí consolidaciones asociadas a enfermedad autoinmune y etcétera, ¿no? Es importante juicio médico, juicio clínico, ¿no? Para la toma de decisiones. Así es, ese es mi consejo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la Muy bien, ponencia. gracias a ustedes. Gracias. Buenas Ok. tardes. Y ahora no se retiren los asistentes porque va a haber una trivia que va a ser también las veces de lista de asistencia final. Ahorita se les estará mandando un link de la trivia, del quiz, de hecho. Esperen unos momentos.
Por favor, no se retiren de la ponencia. En unos minutos estaremos mandando el link de la trivia, que como les había dicho, va a ser también las veces del link de asistencia final. Y también al ganador se va a llevar un premio. Así que, por favor, permanezcan en la sala. Juan Diego, ¿puedes compartir pantalla? Ya chicos, buenas tardes. Ahí voy a pasar el link de Quizzes al chat de Zoom para que puedan iniciar. Ahí acabo de mandar el link de Quizzes. Ya, ese es el link de Quizzes, chicos.
Pueden unirse, acabo de mandarlo. El anterior era un link distinto. Este es. Únanse chicos, porfa. Ahí acabo de mandar el link de Quizzes. Ah, chicos, buenas tardes. Acabo de enviar un link de Quizzes que es distinto al link anterior. Es este el link de Quizzes. Únanse chicos para las trivias. Ya, vamos a iniciar el Quizzes, chicos, atentos. Recuerden que el Quizzes tiene premio. Suerte. Por si acaso, si ya han ganado premio anteriormente, ya no van a recibir premio en este quiz, tienen que dejar para el resto. Yo sé quiénes han ganado ya antes premio.
Listo, ya han terminado bastantes el quizzes, así que es hora de finalizarlo. A ver, el primer puesto es Marcelo Fernández, segundo Adriana Medina y tercero María Villanueva. Sin embargo, Marcelo creo que ya ha recibido premio, así que el ganador sería el siguiente, que es Adriana Medina. Felicidades, Adriana. A ver, felicidades, Adriana. Has ganado tu premio. Comunícate conmigo para informarte cómo conseguirlo, ¿sí? Mi número es... Ya, felicidades, Adriana. A las 7 de la noche hay otra ponencia, chicos. Eso es todo con respecto a la ponencia de las 5. A las 7 tenemos otra con otro quizzes y otro premio. Ya pueden desconectarse. Muchas gracias.